Hoy voy a hacer la reseña El único y gran Iván, o The Only and One Ivan en inglés, que es una nueva película de Disney Plus y tenía que tener una playa algo relacionada con Disney mínimo. Y esta película se trata de Iván, un gorila llamado Iván, de un circo. De repente pues no le está pasando muy bien su circo y pues Mac, que es técnicamente el líder del circo, que es el humano, compra un elefante bebé llamado Rose, pero a la vez Ivans nota algo y cambia de parecer. Se tienen que quedar en el circo o tienen que ser libres y disfrutar la naturaleza. Esta película en sí se iba a estrenar en los cines, pero ya sabemos qué es lo que pasó y pues mejor la sacaron para Disney Plus. Siendo sinceros, esta película es para ser basada en un libro que toca algunos temas fuertes y Disney la agarró para hacer su propia versión. Me gustó, o sea, tampoco digamos de que es un me gusta, wow, de los mejores live actions, de los mejores live action de Disney, se viene un clásico, no, o sea, es como que está bien, pero tampoco es la gran cosa. Creo que algo que tengo que destacar de toda la película es las voces, o sea, técnicamente desde los actores como Bryan Cranston como Mac y hasta las voces como Angelina Jolie, Sam Rockwell como Iván está muy bien para ser este gorila ya viejo, algo filosófico, pero también como que divertido. En lo personal sí me gustó. A Sam Rockwell le da en el clavo, tiene esa inocencia, para la vez sabe qué es lo que necesita. Y también tengo que decir que Angelina Jolie es la elefante que tiene más sabiduría dentro de todo el circo. Y ella la interpreta muy bien para el poco tiempo que tiene. Tengo que decir que Bryan Cranston como Mac es como el villano que tiene un poquito de conflicto entre él porque quiere ver un poquito feliz a los animales, pero a la vez se quiere beneficiar de ellos. Y a mí en lo personal está bien, no tiene tanto desarrollo como lo vamos a decir más adelante. Los demás personajes, los demás animales, están bien. Es el comédico, de hecho hasta Danny DeVito está ahí, por momentos me reí con él, pero en sí no es como que algo como que me queda como que wow, o sea, es algo impresionante, no, o sea, está bien, pero ok. Tengo que decir que los efectos ahí es una de las cosas que se va a destacar mucho de esta película. Yo sé que esta película debe salir en los cines y obviamente se mira muy bien como si fuera una película para cines. Los movimientos del gorila, de los elefantes, del conejo, del perro, el set del circo, todo lo que es práctico y los efectos se miran muy bien. Hay momentos que me faltaron algunos detallitos, pero no pasa nada, está bien, y a mí no pasa nada, ok. Tengo que decir que la cinematografía no hay algo espectacular, pero el mínimo tiene su estilo, intentan hacer algunas cosas, como hacer un buen reflejo sobre la naturaleza y lo industrial, y a mí en lo personal eso sí me gustó, o sea, tiene como que sus diferencias, el color del brillo, el color de los colores, si uno está más brillo, uno más está más vivo, pero otro puede estar más oscuro. Personalmente ahí está muy bien. Tengo que decir que también la composición la tiene momentos serios, pero tampoco es la gran cosa tampoco. Y es que el problema principal con esta película es predecible, pero gracias a que Disney la tomó, los momentos serios, los momentos oscuros que quiere hacer la película, no se siente tal cual, se siente como que le falta algo, le falta más desarrollo a los personajes, le falta más desarrollo a la escena para poder comprender muchas cosas. Como de que, ¿por qué Ivan quiere de la nada salirse del circo? ¿O por qué se va a cuestionar sobre esto? Y en lo personal no se las compré bastante. Tengo que decir que me hubiera gustado ver más desarrollo de los demás. Bob está bien, el perro. Ivan también está bien, las historias que cuentan bien lo personal. Me hubiera gustado que le añadieran un poquito más de profundidad. Y el personaje de Bryan Cranston le dan una buena historia para poder entender por qué es así el personaje. Pero ya después de ahí sí se siente como una poquito como caricatura. Nos hace como que nos interese, pero a la vez no. Y hay algunas decisiones en que digo, ok. Y tengo que decir que la comedia, aunque me gustó en varios momentos, es un poquito el típico chiste de, ¿qué es lo que pasa si una gallina cruza la calle? ¿Qué es lo que pasa si un elefante abre un refrigerador? Ya, ese tipo de chistes a mí en lo personal, nah, no fui tan fan. Tengo que decir que The Only and One Ivan o El único y gran Iván es una película que me gustó de Disney Plus.
Es de lo, no de lo mejorcito, pero mínimo es algo que se puede entretener, se puede ver, la voz está muy bien. Ivan, aunque no sea el que roba la película en sí, el estelar, en lo personal me gustó. Gracias a Sam Rockwell, ese chico siempre va a ser oro para mí. Y en lo personal yo le voy a dar un 7.1 de 10. Es para entretenerse y ya, para verla con los chiquitos. Y uno como un poquito ya más adulto, se la puede pasar bien. Ya sabe que si le gustó, dale like. Si no le gustó, dale dislike. No pasa nada, es totalmente gratis. Ya saben qué hacer, comenten si les pareció buena la película y la review. Y suscribirse y activar la campanita porque el sábado se viene la convivencia de DC. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.